Y bueno, hoy el Señor me dio una palabra para ustedes. Saben que yo con Ángel compartimos muchas cosas. Una de ellas es que los dos somos bivocacionales. O sea, como él decía, yo soy empresario también, trabajo en el ramo de los medios de comunicación, soy gerente general de Warner Brothers Discovery, ahora Argentina, que tiene desde el negocio de los cines, HBO, HBO Max, Turner, el fútbol argentino, todas esas cosas. Y además soy pastor, entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que Dios llama a la gente ocupada, ¿no? Dios llama a la gente ocupada. Uno dice, no, pero no necesito nada más. Sí, bueno, otra cosa más. Y bueno, pero yo soy un poquito distinto de Ángel en el hecho de que Ángel es alguien que viene de una iglesia. Ángel y Ceci vienen de una iglesia de chiquitos y yo no, mi vida no fue así. Yo conocí a Dios de grande. Así que yo soy medio distinto de Ángel en esto, en que soy medio un disléxico espiritual. Ustedes se van a dar cuenta que voy a entrar por lados raros. Y hoy quiero hacerlos pensar un poquito. Y hoy le dije a Ángel, espero que no sea una cosa muy evangelística hoy, porque hoy la palabra que Dios me dio es más para edificar al cuerpo que para hacer evangelismo, aunque también va a haber una parte de evangelismo. Pero me parece importante que hoy podamos pensar juntos. Y yo lo que quiero hoy, si ustedes me permiten, es que pensemos juntos. Decirle al que está al lado tuyo, hoy vas a pensar. Amén. Y vamos a empezar con Hechos 10, en el versículo 9, en adelante. Y si no tienen la Biblia, lo podemos poner en la pantalla. Vamos a leer una palabra. A mí me gusta predicar expositivamente, pero no se preocupen que me voy a ir por las ramas en 2 minutos. Así que dice lo siguiente, Hechos 10, versículo 9, nos habla de una situación en la cual Pedro está. ¿Cuántos conocen a Pedro? Muchas veces menospreciamos a Pedro, ¿no? Decimos Pedro el carnal, Pedro el chispita, el que reaccionaba, ¿no? Y qué sé yo. Pero bueno, Pedro, uno de los grandes hombres de la fe, vamos a leer esto. Hechos 10, versículo 9, dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, a la mañana. Y tuvo gran hambre y quiso comer, orando, hambriento, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, como si fuera una pintura, ¿no? Un lienzo es como una obra de arte. Imagínense un cuadro que desciende del cielo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Todos los carnívoros digan amén para los vegetarianos. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Digan conmigo jamás. Importante grabarse esa palabra hoy, jamás. Él dice, no, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ustedes saben que había muchos animales que según la ley mosaica estaba prohibido comer para los judíos en aquel tiempo. Si ustedes leen Levítico 11, no lo vamos a leer hoy, pero por ejemplo no se podía comer nada que fuera, por ejemplo, que rumiara, pero no tuviera una pezuña hundida, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, no se podía comer camello, no se podía comer liebre, no se podía comer cerdo, que aún hoy no se puede comer para los judíos. Y tampoco ninguno de esos animales se pueden comer. Pero también peces, según Levítico 11, tampoco se podía comer nada que no tuviera escamas o que no tuviera aletas, ¿no? Y yo no quiero vivir en un mundo donde no se puede comer langostinos, pero langostinos, langosta, berberechos, no sé, almejas,
bichos de fondo, por ejemplo, estaban prohibidos por la ley para ellos, y Pedro había recibido eso de chiquito, le habían enseñado eso de chiquito, digan conmigo de chiquito, porque toda esta gente había sido instruida en la ley. Ellos, por más que eran hombres sin letras y del vulgo, como dice la palabra, era gente que había sido instruida en la ley, porque eso era lo que tenía el pueblo de Israel. Tenía la ley, eso les había sido dado y ellos habían vivido por eso. Pero de repente baja un lienzo lleno de todos los cuadrúpedos, reptiles, imagínense que eso para ellos era inmundo, y peces que no se podían comer, y la palabra que recibe él es mata y come, ¿no? Y volvió la voz a él la segunda vez, dice el versículo 15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Importante grabar este concepto también, porque vamos a hablar bastante de esto. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice, y esto se hizo 3 veces, porque Pedro era muy, ¿qué? Cabeza dura. 3 veces tuvo que venir la voz y decir, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso también es para nosotros hoy. Y aquel lienzo, dice, volvió a ser recogido en el cielo. Ahora vemos acá esta situación. Pedro está en la casa de Simón el curtidor. Esto lo dice un poquito antes, está en una azotea orando, de repente baja este lienzo, ¿no? Y la voz le dice, mata y come, y él dice, jamás, Señor, jamás. Jamás lo haría. No se me ha permitido, jamás he tocado un animal inmundo, jamás. ¿No? Y la voz le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Decile al que está al lado tuyo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, volvamos a releer un segundo el versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Jamás, ¿no? Digan conmigo jamás. Pedro dice jamás. Vos decís jamás, pero el Señor te dice ahora. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, ahora vas a pensar distinto. Y este es el mensaje. Cuando el jamás se encuentra con el ahora. ¿Cuántas veces dijiste jamás? Quiero que pienses en eso. ¿Cuántas veces dijiste jamás? Jamás voy a recibir esto que Dios me prometió. Jamás voy a estar mejor. Jamás voy a generar cosas buenas. O incluso capaz dijiste, jamás me van a ver haciendo esto, y capaz que después lo tuviste que hacer por necesidad. ¿No? Pero quiero que sepas que jamás es una palabra que limita, es una palabra limitante. Jamás. Es lo mismo que decir nunca. Y nosotros pensamos que jamás es una palabra santa, pero no lo es. No lo es. Y hoy te voy a mostrar que jamás, que son los jamases que te limitan. Jamás lo haré. Y esto parece que se trata de comida, pero se trata de todo. Se trata de nosotros, digan de nosotros. Cuando el jamás que nosotros decimos se encuentra con el ahora que Dios nos pide, puede cambiar todo. Y yo oro en este momento para vos por un futuro sin límites. Un futuro sin límites. Un futuro para vos que no tenga límites que no son de Dios. Porque ¿cuántos saben que hay límites que son de Dios? Pero hay límites que no son de Dios. Son límites a veces autoimpuestos. ¿Qué quiere decir autoimpuestos? Me los pongo yo mismo. ¿Cuántos han luchado con pensamientos limitantes? ¿Qué son pensamientos limitantes? Vos pensás algo. Ustedes saben que una persona medita, o sea, habla consigo mismo alrededor de 30.000 veces por día. Está probado por los científicos. 30.000 veces por día uno le busca ángulos a las cosas y
y escucha su propia voz, ¿no? Hablándose a sí mismo. De repente no lo escuchás como una voz, pero sos vos mismo pensando sobre cosas tuyas y dándole vueltas a las cosas. ¿Cuántos maquinan así? ¿No? 30.000 veces por día, distintos ángulos, distintas cosas, ¿no? Y muchas veces hay cosas en nuestra cabeza que nos limitan, pensamientos que nos limitan. ¿Saben de dónde vienen esos pensamientos? Vienen muchas veces de nuestra infancia. Porque cuando nosotros somos bebés, nuestro cerebro, dicen los neurocientíficos, es como si fuera arcilla mojada. Y una gotita que cae sobre arcilla mojada, ¿qué hace? Una gran huella, ¿no? Entonces, cuando tenemos una experiencia de chicos, esa experiencia nos marca. Y nosotros empezamos a tener, de repente, una experiencia que nos hace ver la realidad como si fuera con anteojos de un color. Suponete que los anteojos fueran azules, ¿no? ¿Se acuerdan de los lentes jipones esos de azules? Tipo de John Lennon, ¿no? Y yo todo lo que veo, lo veo azul, pero no es azul. Y la gente me dice, mirá qué lindo ese amanecer naranja. Y vos decís, no, pero es azul ese amanecer. Claro, porque vos lo estás viendo azul porque hay una experiencia previa que te marcó. Decile que está lo tuyo, hay experiencias que te marcaron. Pero podés ser libre de eso. Podés ser libre de eso. Entonces hay limitaciones que son de Dios, pero hay limitaciones que son autoimpuestas o impuestas capaz por gente. Son limitaciones de hombres, no, Dios no las pone hombres. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque para Pedro las limitaciones impuestas por la ley mosaica eran de Dios, ¿o no? ¿Quién las había dado? Dios, ¿dónde? En el monte Sinaí. ¿A quién? A Moisés. O sea, para él eso era Dios. Dios era eso. Entonces la pregunta que tengo yo es, ¿puede bajar del cielo un lienzo? Una visión que es de Dios, con una voz que es de Dios, que sea opuesta a la que yo creí toda mi vida que era Dios. Entonces nosotros, con esas experiencias que nos limitan, muchas veces vemos la realidad sesgada. Sesgada. Tenemos sesgos inconscientes que nos hacen actuar de determinada manera como si fuéramos, les diría, ¿cuántos saben quién es Pavlov? ¿Escucharon del perro de Pavlov? Algunos estudiaron psicología, ¿no? Conductismo, ahí hay una psicóloga. Conductismo, ¿no? Pavlov, la teoría de Pavlov era esta. Básicamente lo que hizo es, le daba a un perro de comer, le ponía comida y al mismo tiempo tocaba una campana. El perro comía. Cada vez que comía el perro, escuchaba una campana. Y después empezó a sacarle la comida al perro, pero tocaba la campana sola. Y el perro, con el estímulo de la campana, segregaba saliva. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? El perro estaba condicionado. Digan conmigo, condicionado. Condicionado por determinadas cosas, ¿no? Experiencias repetidas que lo habían condicionado a pensar de una manera. El perro pensaba y no pensaba lógicamente, sino que automáticamente el cuerpo del perro, en el momento que escuchaba la campana, hacía que segregaba saliva. Escuchen otra historia. Esto pasó en Chicago, zoológico de Chicago, año 1910 más o menos. Trajeron un tigre, de esos que se llaman creo que tigres de Bengala, son tigres blancos, de un lugar de Asia, creo que era China, y lo trajeron a Estados Unidos y todo Chicago estaba, pero exultante, porque tenían un nuevo tigre que nunca habían tenido, un tigre blanco en el zoológico. Y el tigre, claro, lo llevan al zoológico y no había en el zoológico un lugar para el tigre. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a hacer una obra y le querían dar al tigre un lugar como de 1000 y pico de metros, con cuevas,
flora del lugar de donde el tigre era, el mismo tipo de ambiente que el tigre tenía, como si ustedes fueran a Temayquén. No sé si alguna vez fue a Temayquén, que los animales están como en su hábitat, ¿no? Natural. Bueno, querían hacer una cosa así, pero al principio la obra no estaba hecha y al tigre lo trajeron prematuramente, con lo cual el tigre era chiquito y lo metieron en una jaula de 7x7. Y el tigre creció el primer año de su vida en una jaula de 7x7. Y un día, un año después, la obra se terminó. ¿Y saben qué pasó? Sacaron la jaula del tigre. Pero el tigre, ¿qué pasó? No se daba cuenta que las rejas no estaban más. Entonces empezó a caminar solamente en 7x7 y estuvo un año caminando en 7x7 a pesar de que tenía 1000 metros abiertos para hacer lo que quisiera. Pero no salía, ¿por qué? Porque estaba condicionado, digan conmigo, condicionado, por lo que había aprendido de chiquito. Y así es como funcionan nuestros cerebros. Así es como funcionamos, ¿no? Entonces, muchas veces cosas que nosotros pensamos que son perfectamente naturales y que las creemos de una forma, se pierden en la comunicación. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Viene alguien y nos dice una cosa y nosotros pensamos que entendemos perfectamente lo que esa persona nos está diciendo, pero en realidad lo que estamos haciendo es, estamos agarrando lo que la persona nos está diciendo, lo estamos cambiando en el aire y lo estamos poniendo en la cajita que corresponde a eso que nosotros ya tenemos en la cabeza. Y pensamos que entendimos, pero no entendimos, porque no estamos tomando la verdad. Hay muchas cosas que nosotros creemos que son la verdad, pero no son la verdad. En este momento Pedro estaba convencido que tenía que comer solamente animales que rumiaran y que tuvieran pezuña hundida y peces con aletas y con escamas, y que no podía comer ningún bicho de fondo, y que no podía comer cerdo. Sin embargo, en un momento determinado, Dios lo empieza a llevar en una progresión. Digan conmigo progresión. Progresión. Y la progresión es así. Si vos querés entender Hechos 10, tenés que entender Hechos 1:8. ¿Quién sabe lo que dice Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea. Primero dice Jerusalén, ¿no? Jerusalén es la ciudad donde ellos vivían, Jerusalén. Después dice en toda Judea, que ya es la región, es como el país. Y después dice Samaria, donde ya es un poco más difícil. Samaria, ustedes saben qué problema había con Samaria, ¿no? ¿Cuál era el problema que había con Samaria? Judíos y samaritanos no se llevaban. No se llevaban. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué? Se odiaban. Porque los samaritanos decían que ellos eran los guardianes de la ley. Ellos clamaban, por eso cuando Jesús tiene la conversación con la mujer samaritana, no tiene una conversación con una persona que no entiende de qué Jesús le está hablando. Ella le dice, nuestro padre Jacob. Ellos decían ser guardianes de la ley que los judíos tenían. Entonces cuando Jesús empieza a decirle a Pedro, van a recibir poder, y a todos los discípulos, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, donde es fácil porque ya estamos ahí, en Judea, un poco más difícil porque tengo que salir por la región, ¿no? Pero después en Samaria, que ya es otro lugar y es un lugar difícil porque ellos no querían predicarle a los samaritanos. Para ellos los samaritanos eran gente que no merecía ni la ley ni la palabra de Dios, no la merecían. Era gente distinta, enemiga, judíos y samaritanos no se llevaban bien. Es más, eran opuestos. Y cuando dice hasta los confines de la tierra, imagínense, hasta lo último de la tierra, Colón no había descubierto América, o sea que ni siquiera se imaginaban lo que podía decir. Pero en ese momento, con la venida del Espíritu Santo, eso pasa en Hechos 2, Jesús empieza a darle a Pedro, a través del Espíritu Santo, una progresión. Digan conmigo una progresión. Un cambio grande. Porque él empieza a ver, de repente,
como muchas de las cosas que él tenía en la mente, como cosas que lo condicionaban, pensamientos limitantes, lentes de un color, en realidad no eran de ese color. Y en este momento, en esta casa donde Pedro está, ¿saben la casa de quién es? De Simón el curtidor. ¿Y qué es la casa de un curtidor? ¿Qué es un curtidor? ¿Alguien que trabaja con qué? Cuero. ¿Y qué hay en la casa de un curtidor? Animales. ¿Y qué tipo de animales? Muertos. ¿Y saben qué? Un judío no podía tocar nada muerto. Entonces Pedro, ¿qué hace Pedro en la casa de un tipo que tiene animales muertos? Y bueno, Dios ya ha empezado a hacer la progresión. Por eso quiero decirte que esa progresión era importante. ¿Por qué? Porque él quería sacar a Pedro de lo que Pedro tenía establecido en su cabeza, que era de Dios. Lo que Pedro había aprendido de Dios estuvo bien para un momento, pero Dios quería hacer algo nuevo y Dios no tiene miedo a veces, o no tiene miedo nunca, de repente darte una cosa completamente nueva. No tiene miedo de hacer eso. Y a Pedro baja y le dice, todo esto que vos pensabas que era inmundo, ya no es inmundo. No es inmundo. Lo que yo llamo limpio, vos no lo podés llamar inmundo. Y acá viene la idea central. Tú jamás puede ser un condicionamiento que vos recibiste de chico. Jamás voy a lograr tal cosa. Jamás se va a cumplir. Recién cantábamos esta canción, ¿no? De que la promesa sigue fiel, que Él es fiel, que nosotros confiamos en Él, que aunque no veamos todavía la promesa se cumplirá. Pero de repente vos decís jamás. Quiero que sepas que hay pensamientos limitantes que están en tu cabeza. Y la palabra dice esto, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿no? Y hasta ahí uno piensa que está hablando de salir a pelear una batalla contra un ejército, de repente con una fortaleza. Pero después dice, derribando ¿qué? Argumentos. O sea que lo que nos está diciendo es la batalla, ¿dónde es? En la cabeza. Se han levantado fortalezas que se levantan, dice, altivamente. O sea, piensen que una fortaleza en general es un asunto de orgullo. Orgullo como tenían ¿quiénes? Los fariseos, los judíos de aquel tiempo. Orgullo espiritual. Déjenme contarles una historia. Una vez estaba en Estados Unidos, en Nueva York, subí un Shabbat, un sábado, a un ascensor con 2 judíos ortodoxos. Y se cerró la puerta mecánica y los dos me miraron así y me dijeron, ¿no tocarías el botón del piso 12? Y yo los miré así y dije, ¿por qué? No, porque es Shabbat y nosotros no podemos tocar el botón. Ah, dije yo, o sea que yo me muera y bueno. Con María fuimos a Israel. Tuvimos un Shabbat en Israel, varios, porque estuvimos como 3 semanas en Israel, espectacular. Pero qué tristeza. En el Shabbat, los que trabajan son indios, pakistaníes, árabes. Ningún judío trabaja, claro. ¿Por qué? Porque ellos no pueden gastar energía. Es más, tienen choferes y todo porque se muere el otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que era de Dios se transforma de repente en ¿qué? En un asunto de orgullo espiritual. Y quiero decirte una gran verdad. Vos sabés que estás haciendo progreso espiritual ¿cuándo? Alguno dice, cuando oro más. Los fariseos oraban, te cuento, todo el día y no hacían progreso espiritual. No reconocieron al Mesías y lo mataron. Alguno dirá, bueno, cuando ayuno, cuando voy al culto. Los fariseos iban al culto, iban a la sinagoga, iban al templo, ayunaban, oraban. Alguno dirá, bueno, cuando leo más la palabra, conocían la palabra de memoria, eran escribas, la recitaban de memoria. Nosotros con María vimos, por ejemplo, que para orar los judíos, fuimos al Muro de los Lamentos, decíamos, qué tristeza. O
sea, yo sé que hay creyentes que van al Muro de los Lamentos y dicen, uy, esto es de Dios, y ponen un papelito adentro, ¿no? A ver, que se me cumpla el deseo, y no se dan cuenta que eso es una superstición. ¿Cómo voy a poner un papelito con un deseo en el Muro de los Lamentos y esperar que se me cumpla? Eso no es de Dios, ¿ves? Tipos que se dan la cabeza todo el día llorando por la destrucción del templo, viven para eso. O sea, hablemos de pensamientos limitantes, y no estoy hablando en contra de los judíos, nosotros bendecimos a Israel. Lo que estoy diciendo es, lo que batallaba Jesús en ese tiempo era el orgullo espiritual, el orgullo de la ley. Y muchas cosas que nosotros pensamos que son de Dios, con las cuales hemos sido condicionados, y ahora voy a decir algo que es una herejía, quizás decirlo acá, pero lo voy a decir igual, en la iglesia y por la iglesia, nos hemos vuelto orgullosos espirituales. Y yo soy el primero. Y Dios me ha tenido que sacar de eso. Porque uno, cuando empieza a conocer a Dios, empieza a valorar mucho lo de Dios y se vuelve orgulloso. Y uno sabe que está progresando espiritualmente cuando empieza a pasar lo opuesto. Cuando me empiezo a volver más abierto. No más cerrado, digan conmigo abierto. Abierto. Cuando abro la cabeza. A ver, ¿soy más espiritual porque escucho música cristiana? A mí me encanta el rock de los 70, de los 80, de los 90. Trato de escuchar cosas que no me hagan mal, digamos. Hay cosas del rock que hacen mal, te vuelan la cabeza. Pero en general me gusta la música. ¿Hay algo malo con eso? Nada malo. Una vez me acuerdo que trajimos a Jason Upton a tocar a la iglesia. Jason Upton es uno de los músicos cristianos más importantes de este momento. En ese momento, fue hace unos años. Y él venía sorprendido, pues fue a un lugar en Colombia a tocar, y cuando estaban en el auto con los pastores empezaron a hablar de YouTube y no sé qué, y los pastores se pusieron locos, como, ¿cómo escuchan YouTube? Y él dice, yo escucho toda la música, es buena para escuchar, lo que Dios santificó, vos no lo llames inmundo. O sea, uno no como que se condiciona de alguna forma. Y yo te digo una cosa, ¿de qué te sirve estar escuchando música cristiana en el auto si cuando pasa uno por adelante lo puteas? No se podía decir puteas, ¿no? Yo les avisé. Yo les avisé. No estás progresando ni porque escuchás música cristiana, ni estás progresando porque orás, ni estás progresando porque lees la palabra más, ni estás progresando porque te congregas más, porque los musulmanes, escúchame, hacen lo mismo. Y después van y se meten un chaleco con bombas y matan a todo el mundo. Y eso no es progreso espiritual. Yo te diría que es lo opuesto. Estás progresando espiritualmente cuando te vuelves más abierto. Cuando tu jamás se encuentra con el ahora. Cuando vos empezás a darte cuenta que capaz que no todo es como vos pensabas que era. Que hay cosas que te están limitando. No en tu progreso natural. Obviamente que sí hay cosas que te están limitando en tu progreso natural. Y si querés podemos hablar de 1000 cosas de eso. Y te las voy a decir. Yo me di cuenta que la mayoría de las limitaciones que yo tengo están acá. Yo puedo entrar en otra frecuencia. Mirá, me pasó hace poco. La compañía para la que yo trabajo la compró otra compañía. Discovery se llama la compañía. Una locura que Time Warner, que es enorme, la compré Discovery, que es una compañía más chica, pero pasó. Y entró gente que nosotros no conocíamos a manejar la compañía. Y echaron a mi jefe. Y ahí yo automáticamente lo que pensé es que me iban a echar a mí. Pero ¿saben qué? En un momento me puse a hablar con el Señor y de repente me di cuenta que todo eso eran ideas mías. Y la agarré a María y le dije, ¿sabes qué? No me van a echar. Porque uno, a ver, muchas veces lo que piensa, ¿qué pasa? ¿Está en dónde?
En el corazón, ¿no? En la mente. Y de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Entonces yo lo que estoy haciendo es hablando mi incredulidad. ¿Saben que la palabra en Levítico dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua? Es un proverbio, perdón, eso. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y el que la ama, dice, comerá de sus frutos. O sea, lo que yo digo no es importante porque lo digo, es importante porque es lo que yo creo. Entonces yo me di cuenta que muchas veces nosotros nos limitamos con lo que decimos. Estamos hablando, a veces nuestras oraciones, escuchen, nuestras oraciones a Dios son una muestra de nuestra incredulidad en realidad. ¿Ustedes se acuerdan el momento en que Jesús pasa al lado de una higuera y le dice, va a buscar higos y la higuera no tiene higos y la maldice y la higuera se seca? Y los discípulos al otro día pasan y ven la higuera seca y dicen, Jesús, está la higuera seca, ¿cómo hiciste? Y él dijo, de cierto os digo que si ustedes creyeren y no dudaren y le pidieren a este monte, a un monte que se corra, el monte se correrá y todo lo que digan hablando les será hecho. Si ustedes creen que lo que están pidiendo ya pasó, eso es lo que dice realmente. En el texto original es lo que dice, creer en pasado. Yo sé que es raro esto que les estoy diciendo, creer en pasado, pero piensen una cosa, nosotros creemos en futuro. En futuro, ¿saben qué quiere decir? Que la cosa puede pasar o no. Pero si yo creo que lo que yo estoy pidiendo ya pasó, que ya está hecho en algún lado, lo único que estoy haciendo es bajándolo del cielo. Porque ya pasó. Y esto es bíblico. La palabra dice que Dios preparó todas nuestras obras de antemano para que caminásemos en ellas. O sea, no hay nada de lo que vos vivís que no esté ya hecho. ¿Por qué? Porque Dios, que ve el fin desde el principio, te creó y cuando te creó te diseñó con un plan y con una vida que ya está cumplida en los cielos. Ahora vos de repente ves la realidad y no se condice con eso y no estás viviendo la vida que tendrías que vivir. Puede ser que haya una diferencia entre la vida que Dios pensó y la que vos estás viviendo. Puede haber una divergencia. Hace 5 años hablé de esto mismo acá, pero lo voy a repetir. Existe la realidad, pero existe la verdad también. Y son dos cosas paralelas y no necesariamente coherentes. La verdad, que es lo que te da una piña todos los días acá en este mundo, y la realidad, piña en la cara todos los días, y la verdad que está en los cielos. Si vos creés la verdad y confesás con tu boca la verdad y la creés en tu corazón, la verdad baja del cielo y aplasta la realidad y hace que la realidad se vuelva verdad. ¿O no? Por eso te digo, hay muchas cosas que ya están hechas. Lo que pasa es que vos mismo estás hablando en contra de esas porque estás condicionado. Condicionado porque por pensamientos te condicionan. Porque cuando eras chico te pasó algo. De repente fue, no sé, tenías que hablar en público y te quedaste en blanco. ¿A cuántos les pasó eso? ¿Tenían que hablar en público? A Lucho, recién. Quedaste en blanco y decís, nunca voy a poder hablar en público, jamás. ¿No? Mentira. Como dice la Biblia, te los tenés que imaginar a todos desnudos. Entonces, ¿cómo estás progresando? ¿Cómo está tu progreso? Pregúntale que está al lado tuyo, ¿cómo está tu progreso espiritual? ¿Cómo está tu progreso espiritual? Hacele otra pregunta que está del otro lado. ¿Qué cosas te están condicionando en tu visión? ¿Qué cosas? Está bueno preguntarse, ¿no? Porque estamos en comunión acá. O sea, no, esto no es un evento donde todos miran las nucas. Estamos todos juntos. Y es importante que nos hablemos entre nosotros, ¿no? Y que nos hagamos estas preguntas. Y yo a veces parece que los estoy haciendo repetir como loros, pero no es eso. Es que me interesa que se hagan la pregunta, porque cuando uno le hace una pregunta al otro, se la plantea verdaderamente. Mirá,
En términos naturales, el condicionamiento de tu mente te puede jugar muy en contra. Porque vos podés tener una cantidad de ideas preconcebidas que para vos son verdad, son lo que la palabra llama fortalezas. 2 Corintios 4:8 creo que es eso, donde habla de eso, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La fortaleza es como un dique que se arma en medio de tu cerebro y no deja pasar las ideas de Dios de un lado al otro. Se levanta altivamente contra el conocimiento del Dios vivo. Y vos tenés esa fortaleza. Entonces, ¿qué pasa? Vos pensás que no podés, pero en realidad podés. Pero como pensás que no podés, te condicionás para no poder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenés que ir y demostrar que podés, y no podés. ¿Por qué? Porque vos pensás que no podés. Y si vos pensás que no podés, ¿qué quiere decir? Que no podés. En lo natural se da así. Ahora, en lo espiritual, es lo mismo, pero es más humillante. Porque en lo espiritual, el progreso no se trata de qué cosas puedo alcanzar yo para Dios. Se trata de a qué gente que yo no me banco puedo mostrarle misericordia, por ejemplo. Se trata de a qué gente que yo dije jamás, hoy le voy a decir hola. Se trata de todos aquellos que conozco y que rumian, pero no tienen la pezuña hundida. Son medios pescados, pero no tienen escamas. Y yo no quiero saber nada con esa gente. Y tu progreso espiritual se ve realmente en esto. ¿Estás abierto o estás cerrado? Quizá a vos te dijeron que la iglesia es adentro. Pero ¿qué pasa si Dios te cambiara los anteojos y vos leyeras la Biblia de nuevo? Quizá te darías cuenta que la iglesia no es adentro, que la iglesia es afuera. Que acá venimos ¿a qué? A entrenarnos, a capacitarnos, a edificarnos, ¿para qué? Simplemente como un medio para un fin. El fin es afuera, no es adentro. Pero quizá tu condicionamiento es que hay que venir al culto el domingo y a estudiar la palabra, y eso es la iglesia. Pero Jesús no nos mandó a encerrarnos en un edificio. Jesús nos dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quiénes? A todos. Pablo a Timoteo le dijo en tiempo y fuera de tiempo. Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Testigos de Cristo en dónde? En Judea, que es todavía nuestra nación. O sea, supónganse que salen de acá, salen de San Justo, van a, no sé, el centro, pero también en la casa de la persona que odias. Samaria. Y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué tal si a vos te enseñaron que la iglesia es adentro de un edificio como esto, pero vos te dieras cuenta que en realidad la iglesia no es esta iglesia? Tu púlpito es tu trabajo y tu iglesia es tu empresa. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué tal si Dios un día bajara con un lienzo y te dijera, el lugar donde vos estás, trabajás, haces tu actividad diaria, ese es el lugar que yo te di para ministrar? Yo te hice pastor de esas personas. ¿Qué pasaría? Te sacudiría capaz, ¿no? Porque no es lo que te enseñaron de chico. Lo que te enseñaron de chico es la iglesia es adentro y tenemos que aislarnos de afuera. ¿Y saben qué? El antiguo pacto era así. Cuando uno tocaba un muerto, ¿cómo quedaba? Inmundo. Pero en el nuevo pacto, cuando uno toca a un muerto, ¿qué pasa? El muerto resucita. Cuando uno tocaba a un leproso, ¿qué quedaba? Inmundo.
Un leproso, cuando una persona era leprosa, tenía que quedar fuera del campamento hasta que se sanara, lo cual era imposible prácticamente, pero si había sanidad, tenía que presentarse a los sacerdotes y los sacerdotes tenían que... Hay toda una lista de reglas en la ley para que un leproso pudiera ser reinsertado nuevamente en el campamento. Pero Jesús se acercó a los leprosos, los sanó y les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ya no rige la ley. Ya no es el antiguo pacto. El antiguo pacto está dado por viejo y está próximo a desaparecer, como dice la palabra en Hebreos. Por lo cual nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y nosotros ya no estamos en el lugar donde nosotros nos contaminábamos por tocar algo inmundo. Al revés. Es al revés. Nosotros santificamos lo que es inmundo por estar ahí. O sea que vos ya no sos una persona que te tenés que cuidar. Al revés. Vos te tenés que abrir. Y el lugar donde vos, 1 Corintios 7, los que conocen la palabra saben que eso habla de, dice que la mujer que consiente vivir con un marido que no es creyente, no importa, porque ella misma está santificando a su marido y a sus hijos. Porque ella es creyente. Entonces está santificando una casa de gente que no es creyente porque ella es creyente. Entonces el paradigma ha cambiado. Digan conmigo, ha cambiado. Ha cambiado. Nosotros somos gente que somos como levadura en la masa. Hacemos que leude la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de bien hace que caiga un montón de mal. Vos sos como un agente secreto, infiltrado, que no te va a pasar nada por estar en cualquier lugar, no te tenés que aislar más. Y el lugar en donde vos estás es el lugar donde Dios te quiere. Y Él quiere cambiar ese paradigma, quiere cambiar esa forma de ver las cosas, para que ya no nos aislemos más y sepamos que no hay por qué tener ningún tipo de miedo ni ningún tipo de limitación. Decirle al que está al lado tuyo, no hay límites para vos. Tu límite es el cielo. Ahora, quiero decirles una cosa. ¿Por qué dije tu límite es el cielo? Porque ese es tu límite. O sea, no hay límite. Dicho sea de paso, quiero que sepas una cosa. Al cielo no van los buenos. Te lo repito, al cielo no van los buenos. Van ¿quiénes? Los perdonados. Entonces, si vos sabés que al cielo no van los buenos, sino los perdonados, porque la Biblia dice que no hay ni siquiera que uno bueno. No hay nadie bueno. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No es que la mano de Dios se haya cortado, ni que su oído se haya agravado, dice Isaías 59, sino que vuestras iniquidades habían hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo que perdonó nuestros pecados en la cruz, que hoy podemos restaurar nuestra relación con Dios y todo lo malo que hicimos ya no cuenta. No lo tenemos más sobre nuestras cabezas. Al cielo, ¿quiénes entran? Los perdonados, no los buenos. Saben, yo no soy bueno. No soy bueno. Ahora estoy haciendo un esfuerzo por ser cada día más bueno, pero mi mujer puede dar testimonio acá. Que no llegué. No llegué a lo que se espera de mí. Pero les cuento algo, era mucho peor antes. Si me hubieran visto, por eso les quería decir, yo no soy como Ángel. Ángel fue bueno desde chiquito. Lo agarraron, lo agarraron en la iglesia de chiquito y lo hicieron bueno de chiquito. A mí no, yo no sabía que era una iglesia, no sabía nada. Yo era drogadicto, alcohólico. Empecé a fumar marihuana a los 13 años. Y a tomar alcohol. Y a los 15 empecé a probar cocaína. Y tomé cocaína desde los 15 hasta los 30. Pero tomaba tanta cocaína que llegué a ser Maradona, pero no porque jugaba bien al fútbol.
por la cantidad de cocaína que tomaba. Me llegué a tomar 5 gramos por día de cocaína. Si alguno sabe algo de drogas, sabe que es una locura la cantidad de cocaína que tomaba. Es más, ¿saben dónde conocí a María? Algunos dirán en una iglesia, en un boliche. ¿Saben cómo la conocí? Drogado. Miré y de repente vi a la mujer más hermosa y dije, un ángel. Claro, me había tomado 10 éxtasis. Me había tomado 10 éxtasis más 5 rayas de cocaína y deliraba. Pero era un ángel en serio. Escuchen, era un ángel en serio. No era mentira eso. Lo que vi me lo mostró Dios. Y acaba la pregunta, ¿puede Dios mostrarle algo a alguien que está completamente perdido? ¿Cómo no? Por supuesto. Puede ser que Dios, escuchen esto, porque esto es la locura. María, yo no sabía, la conocí ahí, bueno, nos pusimos de novio, nos fuimos a vivir juntos. Yo estaba cada día peor. Pero yo no sabía que María había ido a una iglesia de chiquita. Y había estado en el camino hasta los 24 años. Yo la conocí a los 28. Y hacía 4 años nada más o menos, que estaba apartada. Pero estaba apartadísima. Pero muy apartada. Les cuento, tenía una remera que decía apartado postal número 5. Estaba muy apartada. Tanto, pero yo era mucho más malo que ella. Igual ella de última algo me le quedaba, ¿no? Y yo la quería drogar. Entonces, claro, yo dije, bueno, yo no voy a cometer otra vez el mismo error de las 200 mujeres que antes había tratado de estar, que no podían estar con un tipo drogadicto como yo, porque no podían, porque las ahuyentaba. Entonces dije, a esta la voy a drogar hasta que sea drogadicta. Imagínense lo bueno que era, ¿no? La voy a drogar hasta que se vuelva adicta. ¿Para qué? Para poder tenerla y que no me moleste mucho, para decirlo. Iba a decir otra palabra, pero no. Ya después de que dije puteada, se acabó todo acá. Entonces, la quería drogar, ¿no? Y bueno, resulta que un día toqué fondo, absolutamente. Y volví con una noticia, una mala noticia, terrible. Y dije, me voy a suicidar. Me voy a tirar del 8º piso donde vivíamos en Recoleta. Yo estaba viviendo con ella. Y estaba rogando, no rogándole a Dios, porque Dios no lo conocía, ni tenía ni idea de quién era Dios. Estaba rogando que María no estuviera para yo poder tirarme del balcón, de suicidarme. Y subí y entro a la casa y estaba María. Y le dije, María, yo no valgo la pena. No vamos a poder nada. Jamás vamos a tener hijos. Jamás vamos a poder tener una familia. Yo jamás voy a poder tener un buen trabajo donde las cosas me salgan bien, porque yo ando a media máquina. Jamás te voy a poder dar lo que vos pensás que yo te puedo dar. Jamás. Entonces no tiene sentido. ¿Por qué no te vas ya? Le dije, andate. Andate de casa, pero no porque yo no te quiera. Yo te quiero, pero no te quedes acá. No tenés por qué perder el tiempo más con una persona como yo. Yo no te quise hacer el bien, te quise hacer el mal. No tiene más sentido. Y ella me dijo, Felipe, aunque vos te murieras, yo me quedaría con vos hasta que te mueras. Me dijo. Pero quiero que me prometas una cosa. Me dice que hoy vamos a ir a la noche a una iglesia. Yo le dije, ¿qué? ¿A dónde? Y me dice, Jesús es el único que puede ayudarte. Yo dije, ¿Jesús? Yo fui a un colegio católico toda mi infancia. Los curas son todos unos hipócritas. Los hermanos nos decían una cosa y después veíamos cómo hacían otra. Yo no quiero saber nada con curas. Me dice, no, Felipe, vamos a ir a una iglesia evangélica. Yo soy evangélica de chiquita
Me dice, lo que pasa es que nunca pude decirte bien, nunca pude contarte bien, pero quiero que hoy vengas a la iglesia. Y yo, como me había dicho que aunque yo me muriera se iba a quedar conmigo, dije, bueno, tiene tan buena onda esta mina que voy a ir, voy a ver si voy, qué sé yo. Y llegué de repente a una iglesia de esas multitudinarias, ¿no? Una cola, había una fila. Dije, no, esta fila, vámonos, ya me quería ir y no quería entrar, ¿no? Y me dice, no, vení. Y de repente sale una amiga de ella que yo no la conocía en ese momento, después la conocí. Y me dice, vení, y me hace sentar en el piso, como si estuviera sentado acá. Imagínense que esto estuviera lleno y acá toda gente sentada en el piso. Y yo de repente estoy sentado en el piso en una iglesia. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué hago acá? Y de repente, ¿saben lo que pasó? Cayó el Espíritu Santo. Nadie me dijo nada que pasó ahí, nadie me predicó, no hubo nada, cayó el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que pasó a mí? Empecé a tener como una visión. ¿Se acuerdan de las películas viejas? Los que vieron películas como de Charlie Chaplin o algo así. Películas que parece que son como en cámara rápida, blanco y negro. Bueno, empecé a ver mi vida así, desde chiquito, desde los 15 años. Cómo había malgastado y desperdiciado mi vida atrás de cosas que me habían llevado a querer suicidarme. Nada más porque no tenía ningún tipo de contentamiento, ningún tipo de felicidad. ¿Y qué pasó? Me di cuenta que había malgastado mi vida. ¿Y saben qué pasa cuando uno se da cuenta que malgastó su vida? Le da tristeza. Entonces me puse a llorar. Y en un momento era muy interesante porque estaba el grupo de alabanza cantando, todo el mundo saltando de alegría, como pasa acá de repente, ¿no? Que uno canta y se alegra por Dios. Y yo tirado en el piso, boca abajo, como si estuviera muerto llorando. Y lloraba y transpiraba. Y cada gota de lágrimas era como 500 kilos que me estaba sacando de la espalda. Saben que salí de esa iglesia y nunca más me drogué. Y llegué ese día drogado a la iglesia. Y nunca más me drogué. Y de esto hace fue el año 2000, ¿no? 22 años exactos. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró el proceso? 2 horas. Un culto. ¿Por qué? Porque recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese día Dios me perdonó. Le dije, Dios, si sos real, acá estoy. Perdóname, malgasté mi vida. Quiero cambiar. Y Dios me tomó la palabra y me dijo, vas a servir. Y muchas cosas que yo pensaba que me condicionaban, porque yo viví una vida de limitaciones, pero limitaciones económicas, financieras, limitaciones vivía esclavo de mi cuerpo, por ejemplo. Esclavo de mi cuerpo, ¿qué quiere decir? Esclavo de sensaciones, esclavo de... la drogadicción es así, lo que uno busca es placer corporal. Y fui libre de eso. Entonces, ¿qué pasó? Me di cuenta que yo no estoy condicionado por lo que siento. Lo que siento no me condiciona. Me puedo sentir pésimo y voy a ir a predicar como si fuera el mejor día, puedo ir a trabajar como si fuera el mejor día. Me siento enfermo, no me voy a meter en cama, a no ser que esté para contagiar a alguien con COVID, pero si no, no me meto en cama, salgo. Es más, el último día que estuve en cama, ¿saben cuál día fue? Fue el año 2000. Nunca más estuve en cama. ¿Por qué? Porque no estoy más condicionado, porque ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Ya no vivo mi vida, sino vivo la vida del Hijo de Dios. Por eso con Cristo estoy juntamente crucificado, como dice Gálatas 2:20. Entonces ya no estoy sujeto a los vaivenes emocionales, a pesar de que estoy en un proceso como todos, ¿no? Y todavía no soy bueno, y María puede dar testimonio de eso. No lo des ahora que me vas a dejar mal, pero sí. Pero ¿saben qué? Entendí lo que es la verdadera libertad. Era como ese tigre de Bengala que un día se dio cuenta que la 7x7
No tiene ningún sentido. Ya no están las rejas. Ya no están. Ustedes saben que es muy interesante que en Juan 8, versículo 32, Jesús dice, y conoceréis la verdad. Creo que, no sé si es el 31 o el 32, estoy confundido, pero es Juan 8, 31 o 32. Dice, y conoceréis la verdad, le dijo a los judíos, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Y saben lo que le contestaron los judíos? Le dijeron, somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú pues dices serán libres? ¿Me estás cargando? ¿Cómo nunca fueron esclavos de alguien? ¿400 años en Egipto? ¿70 años en Babilonia? ¿Cómo nunca fueron esclavos de alguien? ¿Esclavos del pecado? ¿Cómo no eran esclavos? Ellos eran esclavos, pero habían fortalezas en sus mentes, condicionamientos que tenían. Nosotros los vimos con María. ¿Saben que para orar, saben lo que hacen los judíos ortodoxos? Se ponen una cajita en la mente, en la frente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que estar en su mente, ¿no? Imagínense la locura. Una cajita acá, con una especie de como tira acá, ¿no? Como si fueran como un visor acá, pero es una cajita. Se ponen como un cable en el dedo y se lo enrollan todo y se ponen el talit, que es como un manto, pero se enrollan todo hasta que les toque el corazón, porque la fuerza, es como que la fuerza les tiene que ir de... ¿Por qué? Porque la palabra dice esas cosas y ellos las interpretan literalmente. Pero ¿cuántos saben que eso no es lo que Dios quiere? Que nosotros interpretemos las cosas literalmente. Dios quiere que nosotros vivamos las cosas. Por eso esas cosas religiosas no tienen ningún sentido. Y yo hoy vine acá como un disléxico espiritual, capaz de hablarte de cosas hoy que son cero religiosas. Además, lo que quiero es darle una patada a la religión acá. Una patada a la religión. ¿Saben por qué? Porque la religión no es lo que funciona. Lo que funciona es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y vos estás progresando espiritualmente ¿cuándo? Cuando entendiste que nadie es bueno, vos tampoco, y que al cielo entran todos los que son perdonados. Por eso vos lo que vas a hacer es perdonar más. Ser más perdonador, porque vos fuiste perdonado. Entonces perdonar, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Y vas a aceptar. Y vas a estar con gente que no es como vos. Y te vas a infiltrar de repente en lugares en donde... Samaria. Lugares donde no te gustaría estar ni querés estar, pero lo vas a hacer porque vas a ser una persona abierta, no cerrada. Y vas a ser una persona cero condicionada. Y yo te digo y te profetizo en este momento que eso va a ser que ya no tengas límites tampoco en lo natural. Cuando vos empezás a derribar los límites espirituales, se empiezan a derribar también los límites naturales. Y te digo, esa empresa, ese emprendimiento, eso que vos tenés y que vos querés y que Dios te lo va a dar. Lo que pasa es que Dios no trabaja de afuera hacia adentro, trabaja de adentro hacia afuera. Entonces, si vos querés que se ordene afuera, tenés que ordenar ¿dónde primero? Adentro. Hay que ordenar adentro. Y ordenar adentro quiere decir ordenar el corazón. Y ordenar el corazón quiere decir, voy a ser como Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Comía con qué? Pecadores. Es más, los fariseos le decían, ¿cómo vuestro maestro come con pecadores? ¿Cómo puede ser eso, no? Él comía con publicanos, con recaudadores de impuestos, con prostitutas. Y él les dijo una cosa, les dijo, las rameras y los recaudadores de impuestos van delante de vosotros al reino de Dios. Ellos van a entrar y no ustedes. Interesante, ¿no? Eso no lo dijo un pastor, lo dijo Jesús mismo. Dijo, las prostitutas y la gente que ustedes odian más, porque los recaudadores de impuestos en aquel tiempo era la gente que cobraba a los israelitas un impuesto que no era lícito que ellos pagaran, un impuesto extorsivo de los romanos que los mataban a impuestos. No, entonces los publicanos eran gente odiada. Él les dijo, la gente que ustedes odian, los samaritanos, por eso les dio la parábola de buen samaritano, los samaritanos, los publicanos, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Y quiero terminar con esto. El día que llegues al cielo, te vas a sorprender
de quienes están ahí. Algunos que vos pensás que van a estar, no van a estar. Y algunos que pensaste que jamás iban a estar, van a estar. Por eso abrí la mente, abrí tu corazón, abrite, descondicionate, porque Dios quiere hacer grandes cosas con vos. Quiere hacer grandes cosas con esta iglesia y las va a hacer. Y yo te digo hoy que hoy puede ser un día de cambio para vos, de transformación. Esta progresión que Dios quiere hacer ya la ha empezado y no parará hasta terminarla. La obra que Él empezó no parará hasta terminarla. Y no importa los años que tengas, porque de repente vos decís, pero yo ya estoy entrado en años. Quiero decirte, Abraham dijo, jamás voy a tener un hijo. 100 años tuvo un hijo. Caleb, 80 años, tierra prometida. José, 110 años vivió. Tenía 56 cuando llegó a ser el hombre. ¿Ustedes se acuerdan José? José empezó a los 18. Una cosa así, era un joven cuando sus hermanos lo vendieron. Pero a los 56 años llegó a ser el número 2 de Egipto y vivió hasta los 110 años. Quiero decirte, muchas cosas que vos pensás que son límites, no son límites. Y les hablo a la gente que tiene edad. Tu edad no es un límite. Tenés que sacarte esa idea de la cabeza. Dios, primero, llama a la gente ocupada. Segundo, en Dios no existe jubilación. ¿Cuántos saben eso? No existe la jubilación. Te va a usar hasta el último día. Y el día que ya no te puede usar más porque ya cumplió contigo y estás punto caramelo, traspuesto. Para no ver muerte, vida eterna, ¿no? Como Enoc, se agrada tanto de vos que no. Entonces, ¿qué tenemos para perder? ¿Cuál es tu límite? Tu límite es el cielo. No hay límites, porque el Espíritu Santo no tiene límites. No hay condicionamientos, porque el Espíritu Santo no condiciona a las personas. No hay enojo, porque el Espíritu Santo es paciente. Y Dios es paciente. Y por su paciencia no hemos perecido. Por su paciencia no hemos sido consumidos. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque Él es paciente y espera. Por eso los tiempos se han alargado. A pesar de que vemos que los tiempos se están acortando, pero por eso los tiempos se han alargado. Porque Él quiere darle oportunidad a todos. ¿Y qué sabés si la persona que vos odiás, la cual dijiste jamás, no es la persona que te puede sorprender? ¿Qué sabés si lo que vos pensás que nunca pasará y dijiste jamás, de repente se vuelve ahora? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias, Señor. Gracias por ayudarnos a recibir tu mensaje. Gracias por hoy abrir nuestros corazones a esta verdad de que podemos tener ideas autoimpuestas que actúan como fortalezas en nuestro cerebro y no permiten que el conocimiento verdadero de ti pase. Señor, pero hoy abrimos nuestras cabezas, abrimos nuestras mentes y abrimos nuestros corazones y nos abrimos a la idea de que quizá no tenemos razón. Y está bien, Señor, porque no necesitamos nosotros tener razón, sino que sometemos nuestra razón a ti. Por eso hoy yo te pido que toques el corazón de cada persona que está acá y abras los ojos de cada uno de los que está acá a la supereminente grandeza del poder que opera a favor de nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Te pido, Señor, que hoy nos des ese poder de resurrección. Yo te pido, Señor, por los sueños muertos ahora, porque acá hay sueños muertos. Hay gente que tiene sueños muertos, Señor, sueños que tuvo en otra época y que están muertos. Hoy, en este momento, declaramos resurrección para esos sueños. Así como resucitó Cristo, resucitarán nuestros sueños. Padre, gente que ya se había dado por vencida, hoy está levantándose a la vida. Hoy está reviviendo como el valle de los huesos secos en el cual estaba Ezequiel. Hay músculo y tendón que empiezan a cubrir esos huesos en el nombre de Jesús. Y hay resurrección como la resurrección de Lázaro, pero es resurrección de sueños rotos, de sueños muertos. Así como la hija de Jairo
Hoy estás acá para agarrarnos la mano como iglesia y decirnos, Talita Kumi, levántate. Esta niña no duerme, no está muerta, sino que duerme solamente. Y esta iglesia se levante y resplandezca aún más, porque ya está resplandeciendo, porque ha venido su luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ella, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista tu gloria, Señor. Así que hoy en este momento, Padre, yo te pido que todo lo que estaba próximo a morir, pero tú habías mandado, hoy resucite. Te pido que en nuestros corazones resucite la esperanza, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Padre, yo te pido que a cada persona que hoy siente acá que está condicionada por el ambiente, por la política, por el gobierno, por el país, por lo que sea, yo te pido que les muestres a todos y nos muestres a todos que nosotros no estamos condicionados por el contexto en el nombre de Jesús, que no estamos condicionados por lo que pasa alrededor nuestro, que nosotros estamos solamente condicionados por tu voluntad y por tu espíritu. Y te pido que a los que no tienen vida y se sienten cansados les des vida ahora. Y que frente a cada embate de muerte que han recibido del ambiente, del sistema, de las noticias, quizá problemas familiares, enfermedad, divorcio, lo que sea que haya pasado, Padre, yo te pido en este momento que vengas con tu poder restaurador y llenes esas vidas con resurrección. Porque hay resurrección acá, en este momento, en el nombre de Jesús. Padre, así como a mí, no solamente todos los jamases que yo dije, jamás voy a tener hijos y me diste 3, jamás voy a tener un buen trabajo y me diste uno de los mejores trabajos probablemente que existe en Argentina en una empresa. Dije jamás voy a poder formar una familia y tengo una linda familia, Señor. Jamás voy a hacer nada que me guste y hoy estoy haciendo todo lo que me gusta. Padre, ¿dónde quedaron esos jamases? ¿Dónde quedaron esas imposibilidades? Fue el día que vos me dijiste, ahora es el día, hoy es el día. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, amigo, querido, amiga, hoy es el día en que caen las imposibilidades y resucitan los sueños. Hoy es un día nuevo y la estrella de la mañana, que Jesús, sale en este momento y alumbra con su luz. Y el poder del Espíritu Santo que está transformando todo a nuestro alrededor estará contigo y te dará buenas noticias esta semana. Yo declaro en este día el salmo que dice, no tendrás temor de malas noticias. Habrá buenas noticias esta semana, buenas noticias para muchos y vendrán testimonios sobre noticias que quizás estabas esperando. El Señor solamente te pide una cosa, abrite a lo que antes pensabas que tenías que estar cerrado. Hay un cambio de paradigma, hay un cambio de tiempo, hay un cambio, una aceleración de las cosas que Dios quiere hacer en este último tiempo. Y el Señor te quiere usar donde estás. El Señor te quiere usar en tu actividad diaria. El Señor te quiere hacer pastor, pastora de tu lugar de actividad. El Señor quiere mostrarte que afuera hay necesidad. Hay necesidad de perdón, hay necesidad de amor, hay necesidad de paz, hay necesidad de luz, hay necesidad de verdad, hay necesidad de gloria de Dios. El mundo necesita escuchar el mensaje, no de la ley y de las imposibilidades y de los jamases, sino el mensaje de los quizáses, de las posibilidades, de la apertura, del amor, de la paz. En el nombre de Jesús. Padre, yo los bendigo a toda esta iglesia y les doy gracias a ellos y te doy muchas gracias a vos por permitirme estar acá. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.